entre la parte ambiental de la naturaleza, los espacios que son un enigma y que además de eso se presentan a nosotros como una forma de expresión de carácter histórico, porque este conjunto arquitectónico guarda una historia muy importante, no solamente de carácter religioso, sino también de carácter civil. En esta parte nos faltó decir que esto lo conocemos como el portal de peregrinos. Este tipo de espacios se construían con el fin de albergar, sí, momentáneamente, a las personas que ocurrían en las distintas festividades o porque por alguna razón pasaban hacia alguna otra comunidad. Como no había hospederías, entonces las personas utilizaban estos espacios para poder detenerse, platicar, comentar, tomar sus alimentos. Pero bueno, cuando nosotros vamos entrando a estos conjuntos arquitectónicos y en particular a los conventos, yo no dejo nunca de imaginarme la importancia que tuvieron en su tiempo, en su momento, cuando los hombres aquí estuvieron, cuando esos frailes realizaron una gran cantidad de actividades para poder lograr sus propósitos. Imagínate cuántas horas, cuántos días, cuántos años tuvieron que pasar para que estos hombres, ayudados por las personas de la comunidad, edificaran estos edificios. Cuántas piedras tuvieron que sacar de la mina, tuvieron que transportarla, tuvieron que pulirla, cortarla, subirla, para poder hacer estos conjuntos arquitectónicos tan maravillosos como es el caso del convento de Cuilapán de Guerrero. Esto es lo que nos debe a nosotros permitir una retrospectiva que nos facilite imaginarnos, que nos facilite valorar las cosas que en Oaxaca tenemos y que se vinieron haciendo durante tanto tiempo y que por fortuna todavía las conservamos. Como ves, este convento tiene la estructura de algunos de los demás, de aquí, no solamente de la ciudad, sino del valle y del interior del estado. Cuando llega don Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de la Nueva España, establece alguna normatividad con el fin de que estos conjuntos arquitectónicos vayan teniendo una unidad en cuanto a su construcción. Y así surgen los espacios del claustro principal, que es en el que estamos, luego un patio central y alrededor los corredores llamados procesionales, que están cubiertos por un juego de bóvedas nervadas que pertenecen al estilo neogótico, columnas muy fuertes que sostienen estas techumbres y que se contraponen en términos generales con la forma constructiva de la segunda planta. Pero este estilo, esta forma de enfrentar este tipo de construcciones se dieron con mucha profusión en la parte inicial de la llegada de los frailes dominicos al territorio del estado. Si tú vas a la Mixteca y visitas, por ejemplo, Coixtlahuaca, su convento, existe un trazo semejante, una idea igual prácticamente a cómo se construye este exconvento de Cuilapán de Guerrero. Alrededor del patio de estos corredores procesionales existen algunos espacios que son clásicos en este tipo de edificaciones. Por ejemplo, tienes la sala capitular. La sala capitular es un espacio en donde se reunían a platicar, a dialogar sobre la problemática que tenían no solamente al interior de la orden, sino también en cuanto al contacto con la comunidad y al desarrollo y la aplicación de los trabajos que ellos tenían que realizar fuera de la comunidad en donde estaban, como era en este convento. La sala de profundis, que era una sala a donde llegaban antes de tomar sus alimentos y que rezaban precisamente el profundis antes de tomar los alimentos. Y durante el tiempo en el que estaban tomando sus alimentos, también existe un púlpito donde uno de ellos leía la Biblia, es decir, lecturas de carácter religioso, mientras ellos tomaban sus alimentos. Y también existe el refectorio. Entonces el refectorio, la sala de profundis, el comedor, son lugares clásicos en este tipo de edificaciones conventuales. Por supuesto, los corredores se llaman procesionales
porque aquí realizaban sus actividades de carácter religioso, o sea, por las tardes o por las noches, cuando ellos tenían que rezar el rosario, tenían que realizar alguna actividad de esta naturaleza. Bueno, recorrían el corredor y en las esquinas tenemos estos pequeños nichos en donde posaban la imagen a la que estaban en ese momento venerando. Por eso es que se llaman capillas posas, porque son las capillas en donde posaban a la imagen que ellos en ese momento estaban venerando. Si tú observas en este nicho alrededor está decorado con la pintura clásica que en ese entonces empezaron a utilizar y también los colores que empezaron a utilizar, que fue el blanco y el negro. En Cuilapan de Guerrero, como en San Juan Teitipac y como algunos otros sitios de la ciudad y del valle, encontramos esto en la pintura como el más anterior de los antecedentes que tenemos en materia de pintura al fresco realizada en estos espacios conventuales. Luego fíjate que antes de acceder a la segunda planta, tenemos un espacio aquí que a mí me parece muy interesante. Al lado derecho, antes de subir la escalera, en donde algunos autores nos dicen que son la representación de los miembros de la orden dominica. Eso es una teoría. La segunda teoría es que es una situación semejante a la que se dibujó o se plasmó en el Sotocoro de Santo Domingo de Guzmán, hablando de la presencia de la orden en términos de todo un espacio de vida a partir del Padre de Santo Domingo. O sea, es el árbol genealógico de la familia terrenal de Santo Domingo de Guzmán. En esta parte, que es la sala de capitular, vemos todavía, fíjate, todavía existen algunos vestigios muy importantes, muy sobresalientes de las imágenes de algunos de los frailes que vivieron en esta comunidad. Y por supuesto también algunos personajes de la liturgia católica. Pero si tú observas las líneas del dibujo, las expresiones, el colorido de cada una de las imágenes, indudablemente se trataba también de obras artísticas de gran realización que se hicieron durante este tiempo. Así puedes ir observando cada una de ellas y vas a ver que se trata de algunos personajes que seguramente ocuparon este lugar. La otra es de la calidad de la pintura. Todavía ves ahí al frente la presencia de Jesús, seguramente ante los apóstoles alrededor de la mesa, pero hay que observar la cara, el rasgo de los ojos, la nariz, la boca, es decir, la expresión facial completa, y te va dando una idea hasta dónde el grado de avance en materia del desarrollo de la pintura mural que se practicó en estos lugares. En la parte de fuera está la pintura en blanco y negro, pero en cambio aquí ya en el interior vemos la utilización de muchos otros colores que se utilizaron para la realización de estas pinturas, que eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque vas viendo el avance, el desarrollo de carácter histórico en lo que se refiere a la forma de trabajar de estos hombres en la pintura mural. Quiero decirte, fíjate que en la parte de este lado tenemos una celda que nos recuerda aquí la presencia de los últimos momentos de vida de don Vicente Guerrero. Esto le da un carácter histórico al lugar, porque indudablemente, cuando él es juzgado en Santo Domingo de Guzmán, después de haber sido traído de Acapulco, Guerrero, empieza una etapa de la historia que desafortunadamente a nosotros los oaxaqueños nos toca vivir. Sabemos todos que Vicente Guerrero fue uno de los personajes que participa en el movimiento de independencia nacional. Sabemos que se suma a las fuerzas de José María Morelos y Pavón. Sabemos que inclusive llega a ser presidente de la República. Sabemos que participa en el movimiento de la consumación de la independencia nacional con don Agustín de Iturbide. Sabemos perfectamente que él no le gustó
lo que posteriormente sucedió, o sea, la nominación del primer imperio mexicano. Y sabemos también la decisión que Vicente Guerrero toma para nuevamente emprender la lucha por todos aquellos ideales y principios que él había sostenido desde sus inicios, que había sido el fundamento de lo que era la independencia nacional, el ideario de la independencia nacional, sobre todo acogido y pensado por Morelos. Habían muerto prácticamente todos los que habían participado desde el principio en el movimiento de independencia nacional. Y bueno, desafortunadamente, Anastasio Bustamante, el presidente de la República, tenía comunicación con Francisco de Picaluga, que además era amigo de Vicente Guerrero. Lo invita a comer en su buque Colombo en Acapulco, y cuando tenía que partir, lo detiene. Esta fue una enorme traición, porque se lo lleva para Huatulco, y en un lugar que ahora conocemos como Playa de la Entrega, ahí lo da a el capitán González, que era el comandante de un cuerpo militar que llegó por él y enviado por la comandancia de Oaxaca, y se lo trae, cruzando toda esta cadena de montañas, desde Pochutla, San Mateo Piñas, Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, y llegan aquella noche hasta la Hacienda de la Soledad, seguramente para esperar el paso de algunas de las horas, con el fin de que cuando llegara a la ciudad de Oaxaca pues estuviera en descanso, sus habitantes durmieran. Por eso fue que no hubo una respuesta de la gente de Oaxaca. Ya se vivía el movimiento liberal en toda su intensidad, ya estaba presente inclusive en alguna parte, en algún momento, Benito Juárez, y todo ese grupo de liberales que trabajaron con él y que empezaban a trabajar con él. Lo recluyen en Santo Domingo de Guzmán, y ahí le aplican juicio sumario y lo condenan a morir fusilado la mañana del 14 de febrero de 1831. Lo traen para acá después de esta sentencia, lo recluyen en la celda que acabamos de ver, y la mañana del 14 de febrero sale hasta este sitio. En este lugar se coloca el paredón, y dicen que poco antes le habían ofrecido algunos de los servicios últimos de carácter espiritual, le ofrecieron algunos alimentos que no aceptó, y cuando llega a este sitio y se para frente al pelotón de fusilamiento, se enfrenta a ellos, se acerca y les dice: quiero que ustedes sepan que yo he luchado toda mi vida por la independencia de México, a eso he dedicado mi vida, y ahora ustedes me la quitan, yo los perdono. Regresa a su sitio, recibe la descarga, cae, y por supuesto alguien de los miembros del pelotón le da el tiro de gracia. Su cuerpo fue llevado de inmediato al templo principal de Cuilapan de Guerrero. A unos pasos del presbiterio se abrió la tumba, fueron depositados los restos, las autoridades de gobierno del estado, del municipio, todas las personas que estuvieron presentes en esa misa salen, y las puertas del templo se cierran por 2 años. En ese entonces se dice que las condiciones políticas cambiaron, y en el año de 1833, en el mes de abril, nuevamente se pide por el Congreso del Estado que sus restos fueran extraídos de este lugar y se llevaran a Santo Domingo de Guzmán. Esa tarde del último día de abril de 1833, llegan las autoridades de gobierno del Estado, las autoridades municipales, las representaciones de las distintas órdenes monásticas, se abre la tumba y se van tomando uno a uno los restos y colocando en una urna de madera labrada por nuestros artesanos,
El cortejo sale por el camino antiguo de Quilapa y cada 5 kilómetros se van deteniendo, se dice un responso y se lanza un cañonazo. Dicen que llegan hasta la margen derecha del río Atoyac, ahí se había colocado un catafalco, ahí fueron puestos los restos del insigne patriota mexicano y las autoridades de la Mitra lo llevan al templo de San Francisco. Los restos llegan esa noche, son colocados también en el catafalco ubicado en el altar mayor de San Francisco. Dicen que esa noche llovió intensamente. Parecía que los dioses respondían a la presencia de este héroe nacional. Y también cuenta la historia que cada 15 minutos se tocaba las campanas del templo a duelo. A la mañana siguiente, el cortejo sale por la antigua calle de San Francisco, hoy de Carlos María de Bustamante, y se llevan hasta Santo Domingo de Guzmán, antes pasando por la catedral. El piso se cubría de veladoras y los restos son venerados por todo el pueblo oaxaqueño y uno a uno van pasando frente a la urna que en este lugar se había colocado. Después son llevados hasta Santo Domingo de Guzmán. 2 hileras de frailes los esperan en la puerta de Santo Domingo, los llevan al altar principal y a las 8 de la noche los ingresan a la capilla de la Virgen del Rosario, en donde se había abierto una tumba. Se dicen los últimos responsos y el pueblo sale con sus autoridades. El gobernador del estado se va a su palacio de gobierno, donde recibe el duelo de todos, y a la mañana siguiente se vuelven a reunir en Santo Domingo el Congreso, en donde se realiza una sesión de Congreso y se determina que a partir de ese momento, en todas las grandes celebraciones, el presidente del Congreso del Estado lleve en el cuello la llave que abría la urna en donde estaban depositados los restos del gran patricio mexicano don Vicente Guerrero. Y en el año de 1842 se determina que esos restos fueron llevados hasta la iglesia de Santa Paula, el convento de Santa Paula, en donde también se le rindió un gran homenaje, y ya posteriormente, cuando se construye la columna de la Independencia Nacional, son depositados en este lugar los restos de este hombre que desafortunadamente tuvo que morir en Oaxaca. Es verdaderamente impresionante cuando nosotros caminamos por estos lugares, ir recogiendo de sus piedras lo que fue el esfuerzo para lograr una edificación de esta naturaleza, presente todavía en un valle que se pierde en la lejanía y en el horizonte, así como se pierde también el eco de las voces de los hombres que han escrito la historia de este país, que inclusive murieron por muchas de las cosas que se realizaron desde hace muchos años. Fíjate que los dominicos tenían este terreno, no solamente la parte edificada, sino también algunas otras partes que, como siempre, ellos utilizaban para el sustento diario, ¿no? Había lugares como este que estaba dedicado a albergar a los novicios, porque había también un cuerpo de novicios, de jóvenes que ingresaban a la orden, que empezaban a estudiar, que empezaban a hacer las tareas propias de un fraile mayor, pero que también se empeñaban en la misma tarea de la evangelización. Entonces esta parte se considera que fue la parte que fue dedicada a los novicios, como también sucede en Santo Domingo de Guzmán. En esta parte tenían el pozo para poderse proveer de agua, tenían también la molienda de todas las semillas que ellos cultivaban, y la parte de hasta atrás, en este valle, era el lugar en donde ellos cultivaban pues muchas de las cosas para su alimentación. Y también
utilizaban este lugar para poder manejar una serie de especies que después de aclimatarlas y de un tanto desarrollarlas, poderlas llevar hacia otros sitios. Pues fíjate que yo creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos de regresar y estudiar y revisar y reflexionar sobre todo lo que ha pasado en estos lugares y sobre todo recordar a estos hombres que hicieron tantos esfuerzos para legarnos este patrimonio con el que ahora contamos.